Y vamos a otro tema que realmente preocupa. Un jovencito de solo 15 años permaneció más de 2 horas atrapado en un terreno fangoso. Lograron rescatarlo cuando ya apenas le salía la cabeza. La liberación fue compleja y lo trasladaron muy delicado al hospital. Gustavo Díaz nos tiene el detalle. Gustavo. Melissa, es una llamada que ingresa al 911 en donde se le asegura a las autoridades de socorro que hay un jovencito que está completamente atrapado. Ellos reciben precisamente la llamada y es desde acá que se genera, por supuesto, la incidencia para que pueda atender esto en el sector de Lindavista de Siquirres, hasta donde se trasladaron los socorristas y bajo una labor experta, minuciosa y sobre todo de gran cuidado, porque estaba este jovencito en un terreno fangoso, prácticamente que solamente su cabeza y su brazo era lo que en ese momento sobresalía, que generó, por supuesto, que fuera un rescate bastante delicado. Hemos preparado una nota que resume lo que ocurrió y las reacciones del paramédico que estuvo a cargo también de la atención de esta emergencia, que la vamos a ver a continuación. Este es el momento en donde la Cruz Roja atendió un caso muy particular. Un menor de 15 años que quedó atrapado en un terreno fangoso. La emergencia se dio en el sector de Lindavista de Siquirres, de la escuela 300 metros al sur. Allí el muchacho permaneció atrapado durante 2 horas hasta que lograron rescatar. Los hechos ocurrieron en un sector a 150 metros de la carretera y dentro de una finca. Allí el adolescente logró ser liberado por los socorristas. Según este mapa de ubicación, la zona en donde se dio la emergencia comunica el cantón de Siquirres con Turrialba. Cruz Roja Costarricense es alertada, esto en la comunidad de Lindavista de Siquirres. En el lugar reportan de un menor de edad de 15 años, el mismo que se encuentra atrapado en un fango. Se encuentra hundiéndose y con dificultad respiratoria. Al lugar se desplazan unidades de rescate, unidad de soporte avanzado y unidades de tipo ambulancia al lugar. En el lugar encontramos ya un paciente que fue extraído, esto por los compañeros de Cruz Roja y bomberos, y llevado a un lugar seguro. Él mismo en una condición crítica que se traslada al CAIS de Siquirres. Tras la valoración del menor, entró en un cuadro de hipotermia y también una dificultad para respirar. En ese momento consideraron llevarlo al centro de atención de Siquirres, en donde fue valorado por los médicos. El hecho de un rescate en terreno fangoso es algo poco visto en el país. Tanto bomberos como Cruz Roja realizaron el rescate con todos los cuidados de no caer en el mismo lugar. Estoy con don Alejandro Molina, coordinador operativo nacional, que tiene claramente el escenario que se atendió con este muchachito. Don Alejandro, cuando se envían las unidades hacia ese sector, existe ya la información de que es un terreno muy delicado y hay una situación bastante particular. Se da muy poco este tipo de casos y eso conlleva a una expertise todavía mayor de los compañeros que iban a ir a atender esa emergencia. Correcto. Lo usual en la mayoría de los accidentes de este tipo es que a la persona le caiga la tierra encima. Eso es uno de los incidentes que son relativamente frecuentes en nuestro medio. La diferencia de este caso es que el muchacho cae en un sector muy fangoso, el cual es absorbido literalmente, y eso pues ha agregado un riesgo mucho mayor. Porque obviamente el personal nuestro de atención tiene que entonces calcular las medidas de seguridad necesarias, no solo para la extracción del muchacho, sino también para proteger del mismo riesgo a nuestro personal. Don Alejandro, una persona que permanece, estábamos viendo en la nota, unas 2 horas bajo esa presión allí adentro en ese terreno, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Qué podemos conocer de a lo que está expuesto el cuerpo en ese momento? Correcto. El primer problema que va a enfrentar una persona que esté bajo esa presión de este tipo de material es que no puede respirar adecuadamente.
Entonces él, al tratar de respirar y tener esa presión, hace que la cantidad de aire que inhale es insuficiente para aportar oxígeno a las funciones vitales generales del organismo. Entonces, ¿qué sucede? Que gradualmente empieza a tener problemas serios a nivel cardiovascular y a nivel neurológico. El otro problema que se está enfrentando la persona es que al haber una presión sobre sus músculos, ellos tampoco reciben una buena aporte de sangre y los tejidos empiezan a morir. Entonces, al liberarse, tenemos otra carrera contra el tiempo, es al liberarse la persona, estas sustancias se liberan en el torrente sanguíneo y causan un daño adicional a esta persona. Por eso las prioridades no solo es una extracción rápida, sino también un traslado lo más rápido al centro hospitalario. Claro, porque en el momento se logró la liberación de la persona y de inmediato se trasladó en una condición crítica por todas esas secuelas que puede tener. Correcto. El primer problema, la parte respiratoria, que hay que resolver lo más pronto posible, pero también el problema de la liberación de esas sustancias en el torrente sanguíneo que obliga a los médicos a tomar medidas muy drásticas, muy necesarias para evitar que haya un daño mayor en otros órganos. Don Alejandro Molina, muchísimas gracias, coordinador operativo nacional, estaba con nosotros ampliándonos sobre esto, pero además con él hemos hablado sobre el tema de cuántas han sido las emergencias producto de caídas de materiales, de personas atrapadas con tierra, y eso lo vamos a ver en una segunda intervención también sobre este tema en pocos minutos. Es el reporte a esta hora de Gustavo Díaz Parrales para Noticias Repretel.